Hola amigos, ya hace tiempo que comentáis en mi canal pidiéndome que haga vídeos, en particular tutoriales, de diversos temas relacionados con el mundo de la moto. Como desgraciadamente ahora tengo algo más de tiempo libre, porque con esto del coronavirus la situación es bastante complicada y hay que quedarse en casa, he decidido dedicarle los próximos episodios a cumplir con lo prometido. En este episodio vamos a sustituir las manetas originales de mi moto, como esta es la maneta original de mi BMW, las vamos a sustituir por unas manetas abatibles, que son una gran opción, porque la realidad es que las manetas originales de todas las motos se rompen con gran facilidad y cuando vas a comprarlas te llevas una sorpresa porque son bastante caras. Dependiendo de la moto y el modelo, habrá que retirar más o menos piezas para acceder a la maneta. Pero en todas las motos vas a encontrar un tornillo pasador que sostiene la maneta. Una vez retirado el tornillo pasador, solo queda tirar de la maneta, dado que en esta moto, tanto freno como embrague son hidráulicos. De esta maneta nos va a hacer falta desmontar el tetón y el bulón donde está atornillado. Para eso, lo primero será aflojar el tensor del bulón, así ya podemos desenroscar el tetón. Es aquí donde vamos a encontrar los mayores problemas, y es que para poder aflojar el tensor del bulón es casi imprescindible aplicarle calor. Un poco de calor será suficiente para aflojar el tensor y así poder desenroscar el tetón. Una cuestión importante que os pido que tengáis en cuenta es que las manetas varían mucho de una marca y de un modelo. Mi moto, por ejemplo, el embrague es hidráulico, en otras motos el embrague va por cable, pero es que incluso dentro de la misma marca las manetas de mi moto, de la 1200 LC a la 1200 refrigerada por aire o a la 1250 no tienen nada que ver. Así que por favor no os fijéis tanto en cómo monto o desmonto la maneta, sino en un par de detalles que son en los que yo quiero incidir porque son muy importantes, son cuestiones de seguridad y si los tenéis en cuenta vais a poder montar cualquier maneta sin ningún problema y con toda confianza. El montaje en la maneta nueva no tiene ninguna complicación. Enroscamos el tetón en el bulón y después lo aseguramos con el tensor. Esta maneta tiene muchos puntos móviles, por eso es fundamental engrasarla correctamente. Cuando el tetón alcance su posición, notaremos un clic. Después, solo hay que poner el tornillo pasador y enroscarlo con su tuerca.
Seguro que por ahí hay más de uno que está pensando que se me ha olvidado un detalle importante, un detalle fundamental, que es usar un fijador de tornillos o un sellador como este. Es una especie de pegamento que tú tienes que usar en puntos clave de la moto y que de fábrica estos puntos clave vienen ya con este producto echado, pero que al retirar la pieza lo has perdido. Entonces tú tienes que echarle una gotita, en particular en el tensor del bulón y en el tornillo pasador. Esto es fundamental y no se puede dejar porque es una cuestión de seguridad. Es la mejor manera de garantizar que no se van a aflojar los tornillos. Pero no se me ha olvidado, veréis. Hay un detalle que es fundamental, que es lo más importante a la hora de montar unas manetas. Y es que cuando ya las tienes terminadas, hay que montarlas y probar la moto. Esto es fundamental, de verdad. Tú no puedes pensar que has dejado la pieza instalada sin probar la moto. Te vas a llevar una sorpresa, sobre todo con el embrague. Vas a tener que reajustarlo. La manera de ajustarlo es muy sencilla, pero tienes que volver a desmontar toda la pieza. Entonces tienes que volver a sacar la maneta y aflojar el tensor del bulón, darle unas roscas al tetón, a sacarlo, normalmente sacarlo un poquito, volver a tensarlo, volver a instalar la pieza y volver a probar la moto. Así hasta que te quede perfecta. Cuando ya esté perfecta, ahora sí, gotita de sellador, de fijador, al tensor del bulón y al tornillo pasador. Hecho esto, la moto te queda perfecta y sin problemas.